Mi mamá, desde que se casó, le ofreció a Dios que tomara a uno de sus hijos para que le sirviera. Esto me enteré, está publicado en un boletín de la parroquia de Lourdes, en una entrevista que le hicieron a mi mamá a propósito del día del seminario sobre la vocación de su hijo Ernesto. Y en ella comenta esto, que desde que se casa, le ofrece que le dijo, toma a uno de mis hijos para que te sirva. Y así se fueron casando todos mis hermanos. Tengo otros 2 hermanos varones. Y pues yo no tenía ni para cuándo, ¿verdad? Y dice mi mamá en este artículo que se publicó que finalmente a los 30 años ella fue nuevamente a reclamarle a Dios, ¿verdad? Y le dijo, así que ninguno de mis hijos te gustó. Porque pues todo parecía que pues no había llamado a ninguno, ¿verdad? Así que ninguno de mis hijos te gustó. Y pues agarró al más menso y me agarran. Al menos capacitado para esto. Regresamos ya al tiempo ordinario, con ello al tiempo de leer de manera continua. Vamos a estar leyendo en el ciclo A, que es el que estamos llevando, al evangelista Mateo. Y bueno, pues hoy, a propósito del llamado precisamente que hace Jesús a Mateo, quiero pues reflexionar con ustedes sobre el tema de la vocación. El señor arzobispo nos ha pedido a toda la iglesia de Monterrey que durante este año dediquemos pues nuestra oración para pedir por los sacerdotes. Tenemos cerca ya de 7 millones de gentes en nuestra diócesis y solamente tenemos alrededor de 700 sacerdotes para todos estos millones de gentes que tenemos. Esto nos habla de la imperiosa necesidad de contar con más sacerdotes que puedan ayudar en el tema de la evangelización, pero también del pastoreo de toda esta gran comunidad. Entonces, voy a dedicar durante todo este mes, la homilía va a estar dedicada a propósito de lo que dice el Evangelio para meditar sobre el tema vocacional. Desafortunadamente, los próximos 2 domingos no estaré con ustedes porque voy a salir nuevamente a predicar, pero los invito a que los miércoles, como es siempre la costumbre, el miércoles se publica la homilía. No importa dónde esté, a menos de que esté en algún lugar en donde no pueda predicar en español, pero siempre busco continuar con este trabajo de evangelización que hago los domingos para la comunidad. Así que aunque no esté, ojalá y puedan tener la colección completa de los 4 domingos en los que predicaré sobre este importantísimo llamado que Dios hace para que haya más sacerdotes en su iglesia. Como hemos oído hoy en el Evangelio de Mateo, vemos que el llamado pues no difiere mucho del llamado que hace tanto a Juan como a Santiago, su hermano, a Pedro, a Andrés, su hermano. Siempre es la palabra, ven y sígueme. Ciertamente, pues no es así tan simple hoy en día, ¿verdad? No es que los que hemos sido llamados, pues escuchemos la voz así de ven, sígueme, Ernesto, quiero que seas sacerdote. La verdad, pues no es así. Es importante cómo Dios se fija en la persona, pero no en lo que es en ese momento. Por ejemplo, en Mateo, no lo ve como un publicano, no lo ve como un pecador, sino descubre en él alguien que puede llegar a ser un buen apóstol, un evangelista, un futuro santo. Y eso es lo que ve en cada uno de nosotros. Ve cosas que nosotros no sabemos, ¿no? Y esta situación, pues la verdad, sigue ocurriendo hoy. He comentado en algunas ocasiones, pero quiero aprovechar esta primera predicación para ir dando algunos highlights de cómo me llamó el Señor a este ministerio. ¿Quién iba a pensar que un ingeniero mecánico administrador que seguía preparándose en el tecnológico y que no quiso de chiquillo ser monaguillo como todos sus hermanos,
que durante toda su vida trabajó y le echó ganas para casarse, se sentía llamado a formar una familia. Y lo más chusco de todo esto, hermanos, es que reprobó para tercera oportunidad la clase de etimologías grecolatinas. Y ese es su servidor, ¿no? Hoy en día, esta persona que no quiso ser monaguillo, que quiso formar una familia, tuvo varias oportunidades, que reprobé la clase de etimologías grecolatinas. Para tercera oportunidad, gracias a Dios, la pasé después con la ayuda de alguien por ahí, para no tener que llevar. Me iba a quedar, imagínense, un año tomando una clase en la preparatoria por andar de vago. Y finalmente, pues hoy soy sacerdote, tengo un doctorado. Y bueno, no soy un experto, pero conozco bastante bien el griego principalmente y el latín. Y reprobé etimologías grecolatinas. Bueno, así hace Dios las cosas. Cristo sigue caminando por nuestras calles, por nuestras casas, por nuestras familias, llamando a los jóvenes diciendo, ven y sígueme. No ciertamente les decía así con estas palabras, ¿verdad? Pero la iniciativa siempre es de Jesús. Es Jesús el que invita. Es decir, toda vocación nace del corazón de Dios. No es una iniciativa humana, es una iniciativa divina. Por eso dice Jeremías, y esto me lo aplico cuando presenté mi tesis doctoral allá en Estados Unidos, partí de la cita de Jeremías 1:5. Antes que yo te formara en el seno, ya te conocía. Antes de que nacieras te consagré. Y esto lo aplicaba porque decía, realmente hoy, cuando terminé la tesis doctoral hace 20 años, a los 50 años decía, Señor, es verdad. Desde el seno de mi madre me llamaste. Todo lo que pasó en mi vida hasta que entré al seminario a los 30 años, todo fue un programa, todo fue un proyecto tuyo para llevarme a donde tú querías. Es por eso que la vocación sacerdotal no es una profesión, ni es una carrera profesional. Es decir, la vocación sacerdotal no es un proyecto humano, sino es una misteriosa llamada divina que Dios nos hace. Ciertamente es algo misterioso que sucede de diferentes formas y en diferentes momentos. Solamente pues aquel que pues tenga alguna situación mística, pues a lo mejor pudiera haber oído su nombre. Luis, Luis, quiero que seas sacerdote, ven y sígueme. Normalmente no es así. Dios se va aproximando a nuestras vidas y nos va haciendo ver algo que es más valioso. Es más valioso que el dinero, es más valioso que nuestros proyectos personales. Hoy en día en general no es como lo oímos en el Evangelio. Realmente es un proceso que Dios va siguiendo en nosotros. Un proceso que me parece a mí que empieza por acercarnos primero más a Él. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, verso 13, dice, y los llamó para que estuvieran con Él. Ciertamente hay llamados así bastante extraordinarios, no es lo común pasar de un estado de paganismo total y al salir de un retiro y decir me voy a ir de sacerdote. Sí existen. La mayoría de esos llamados no persisten. O sea, es un flamazo, en ese momento me siento cautivado y quiero entregarle mi vida a Dios. Pero no es tan simple, a menos de que Dios haga un verdadero milagro en la persona, cosa que no es tampoco normal. Generalmente es un proceso que generalmente puede empezar o en nuestras familias, porque vivimos en una familia, que es mi caso, una familia practicante, una familia de oración, se reza el rosario, se participa de diferentes devociones, en fin, hay un ambiente religioso donde se habla de Dios, donde se reza a la hora de la comida, en fin.
pero también puede ser a través de grupos apostólicos, ¿no? El grupo de jóvenes, el grupo de adolescentes, en fin, diferentes grupos que en un momento dado pues van acercándonos más para ser más sensibles a una vocación, a un llamado que no es: Ernesto, quiero que seas sacerdote. No existe, al menos no sé si exista, porque no conozco ningún místico al que le haya pasado esto. Ordinariamente es algo que se va moviendo dentro de nuestro corazón, pero que se inicia a través de ese acercamiento que vamos teniendo con Dios. Es en esta intimidad en donde nos damos cuenta que Dios nos está llamando para algo más grande que el matrimonio, más grande que la riqueza, más grande que llegar a ser director de una empresa. Es algo que no tiene que ver con las riquezas o la fama. Pues puedo decirles que yo tenía todo esto en mi tiempo, en el corto tiempo de trabajo, hasta los 30 años, habiéndome titulado a los 21 años, llegué prácticamente pues a una dirección y tenía todo lo que quería, viajaba donde quería, tuve la oportunidad de viajar en aviones privados, me dedicaba a la compra de empresas para diferentes grandes corporativos para los que trabajé. En poquito tiempo Dios bendecía mi vida grandemente, pero algo faltaba. La felicidad no era perfecta. Y en ese proceso Dios fue poco a poco quitando de mi vida todo aquello que me estorbaba. Y quiero decirles que nunca he sido más feliz que cuando me quitó todo, cuando dejé todo, cuando ya no había nada a qué aferrarse, sino solamente seguir a este Señor que me invitaba ahora a hacer una experiencia diferente. Ya ves, Ernesto, pues has intentado 3 veces casarte y no ha funcionado. ¿Por qué no me haces caso por fin? Haz una prueba. Y así fue como entré al seminario, diciéndole al Señor: está bien, entraré por este año y veremos qué pasa. Y a 35 años casi 40 años de aquella experiencia, más de 40 años, pues aquí estamos proclamando la palabra del Señor. Es verdad que hemos sido creados por el Señor, y algunos como yo y otros que quizás estén aquí, no solamente por el Señor, sino para el Señor. Y realmente decía San Agustín, y yo se los puedo decir en mi propia vida, esto que él decía: nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse finalmente en ti. Una de mis frases más usadas, la gente de élite que hoy nos acompaña y algunos otros me habrán escuchado mucho esta frase: hay un mundo por evangelizar, pero ¿quién lo hará? En el libro de Isaías, hablando de su llamado, Isaías en el capítulo 6, en el verso 8 dice: oí la voz del Señor que decía, él sí seguramente místicamente, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Este fue el llamado de Isaías y este es el llamado al que estamos todos nosotros a responder. ¿Y quién irá? ¿Quién responderá hoy al Señor? ¿Quiénes serán los que irán a llevar el Evangelio? ¿Quiénes conducirán la iglesia en el futuro? Jesús nos decía, o le decía un poquito más adelante en este texto que hemos escuchado hoy del capítulo 9, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Hermanos, sin sacerdotes no hay Eucaristía. Somos los únicos que tenemos el poder para transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Sin sacerdotes no hay absolución sacramental. Somos los que tenemos un poder delegado por Él para perdonar en su nombre a los pecadores. Y sin sacerdotes no hay pastores que acompañen al pueblo. Esta parte final de la cita de Mateo que acabo de leer nos invita a reflexionar en el papel que también tiene la familia en el proyecto vocacional. Les comento también otra experiencia a propósito de mi familia. En mi caso, mi mamá
desde que se casó le ofreció a Dios que tomara a uno de sus hijos para que le sirviera. Esto me enteré, está publicado en un boletín de la parroquia de Lourdes, en una entrevista que le hicieron a mi mamá a propósito del día del seminario sobre la vocación de su hijo Ernesto. Y en ella comenta esto, que desde que se casa le ofrece que le dijo, toma a uno de mis hijos para que te sirva. Y así se fueron casando todos mis hermanos. Tengo otros 2 hermanos varones. Y pues yo no tenía ni para cuándo, ¿verdad? Y dice mi mamá en este artículo que se publicó que finalmente a los 30 años ella fue nuevamente a reclamarle a Dios, ¿verdad? Y le dijo, así que ninguno de mis hijos te gustó. Porque pues todo parecía que pues no había llamado a ninguno, ¿verdad? Así que ninguno de mis hijos te gustó. Y pues agarró al más menso y me agarran. Al menos capacitado para esto, porque mis hermanos, algunos de ustedes conocen a mi brillante hermano Enrique, que es uno de los mejores cirujanos de México. Mi hermano Alejandro, un excelente abogado también. Y nada, pues llamó al ingeniero para que se hiciera cargo de dirigir matemáticamente a su iglesia, ¿verdad? Decía que el llamado llega primero por la cercanía que vamos teniendo con Jesús. Y esto pues empieza en nuestras casas, así como mi mamá, ¿verdad? Pero también haciéndole ver a los hijos, pues lo maravilloso que es ser el servidor del Señor. Hablamos poco de esto con los hijos y no conocemos a veces qué es el sacerdocio. Y pues no animamos a los hijos. ¿Cuántos de ustedes, papás, que tienen hijos varones, pues han insinuado alguna vez a sus hijos, ¿no te gustaría ser sacerdote? Claro que esto se lo dices cuando tiene 17 años, pues te va a decir y te va a mandar a la porra, ¿verdad? Pero si lo empiezas a fomentar desde que tiene, pues, 4, 5, 7 años, probablemente la respuesta pudiera ser diferente, ¿no? Cuando los hijos, desde que son pequeños, escuchan hablar del misterio de Jesús, poco a poco el Señor va encontrando más espacio en su corazón para irles llamando. Pero también es importante hacerles ver lo maravilloso de ser un servidor del Señor, un representante de Dios en los hombres, que tiene el poder de convertir el pan y el vino en el alimento que da vida. Si vemos la Sagrada Escritura, veremos que esta imagen también ocurre en Samuel. La mamá de Samuel, Ana, hizo lo mismo que mi mamá. Le dijo, pues, el hijo que tú me des, si me das un hijo, pues te lo consagro perpetuamente. Y bueno, pues así es como viene Samuel, el gran profeta que liderará al pueblo de Israel por mucho tiempo. ¿Existe algo más grande que entregar un hijo a Cristo, hermanos? San Juan Crisóstomo decía a los padres de familia de su tiempo, no hay honor más grande para una familia que ofrecer un hijo al servicio de Dios. Y por eso quisiera terminar esta reflexión con ustedes pidiéndoles 3 cosas. Lo primero, que oremos por las vocaciones. Todos. El obispo nos pidió que este año intensifiquemos nuestra oración por las vocaciones. Sin oración será difícil que la gente escuche el llamado, porque se cierra el corazón. Número 2, hablemos bien de los sacerdotes. Sé que tenemos muy malas referencias de repente, de si el padre predica bien, si predica mal, si se tarda mucho en la homilía, etcétera, ¿verdad? Incluso cosas peores. Pero no ganamos nada con eso, al contrario, denostamos la integridad de tantos y tantos sacerdotes que están entregando su vida para servir al pueblo de Dios. Hablemos bien de ellos. Cuando alguien en nuestras reuniones empiece a hablar mal de los sacerdotes, pues seamos lo suficientemente valientes para decir,
cambiemos de tema al menos, ¿verdad? Si no tenemos otros argumentos, porque es cierto que no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? O sea, no podemos decir que la iglesia en el tiempo del medievo fue la más santa que haya existido, pues no es cierto. Pero bueno, tenemos que hablar de eso, tenemos que profundizar en eso, tenemos que hablar de lo mal. No hablemos mal del sacerdocio. Los jóvenes difícilmente responderán a un llamado que constantemente se critica o se desprecia. Y el tercero, mi tercer súplica para ustedes en este mes que dedicaremos a las vocaciones, es una petición directamente para los padres de familia, para los abuelos. Muchos ya aquí en la colonia pues ya son abuelos, es una colonia ya de gente mayor. Si Cristo llama a uno de sus hijos o a uno de sus nietos, no le cierren la puerta. Al contrario, ayúdenlo a discernir y anímenlo a escuchar. Confíen en que Dios nunca se deja ganar en generosidad. La gente piensa que cuando entrega un hijo al sacerdocio pierde un hijo. No es cierto. Es una gran bendición entregar un hijo. Mateo escuchó una palabra: sígueme. Y la respuesta a esa pregunta, a esa invitación, cambió la historia de su vida, pero no solamente de su vida, cambió el curso de la historia a través del Evangelio que él mismo escribirá después, en el que da testimonio de lo que vivió con Jesús. Quizás hoy Cristo está pronunciando esta misma palabra en el corazón de algún joven que me está escuchando o de algún joven que estará viendo este video en algún momento. Respondan con generosidad, no tengan miedo. Quizás esta llamada está siendo hecha a alguno de sus hijos o a alguno de los hijos de quienes verán este video también. Anímenlo, no le cierren la puerta. Hermanos, cuando Dios llama a un hijo al sacerdocio, no le quita algo a una familia, le concede el privilegio de participar de una misión eterna. Seamos generosos y fomentemos las vocaciones sacerdotales. Alabado sea Jesucristo.